Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este domingo, Día del Señor. La predicación de esta mañana está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 14. El tema es la salvación y el título del sermón, ¿os es necesario nacer de nuevo? Es el único requisito que necesita toda persona para poder entrar en el cielo. Señor, gracias por esta mañana gloriosa, porque así lo hace tu presencia. Bendice ese sermón, lléname de tu Santo Espíritu, toca mi mente, mi boca, las palabras que voy a compartir, mi corazón. Lleva el sermón a aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar el mensaje de vida eterna que brota de las Sagradas Escrituras. Me encomiendo a la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. El tema de la salvación ocupa un lugar de privilegio en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. El ser humano no puede alcanzar la salvación sino a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. En la Biblia vemos que Jesús tuvo contacto con miles de personas que vinieron a él. Algunos se acercaron porque querían que el Señor les tocara o que el Señor de su propia boca pudiera hablar palabras de sanidad, de aliento, de confort. Y Jesús no solamente sanó sus cuerpos, porque cada vez que las personas venían a la presencia del Señor pidiendo la sanidad de sus cuerpos, el Señor les dio la sanación, y también a muchos de ellos que los llevaron ya muertos, el Señor los resucitó. El Señor no solamente sanó el cuerpo, sino lo más importante es que salvó el espíritu del ser humano. Le dio vida. Sin embargo, no todos aceptaron la salvación porque muchos lamentablemente la rechazaron, como en el presente siglo. Muchas personas oyen de Jesús, de la Biblia, de la manera en que pueden ser salvos, y por diferentes razones o motivaciones rechazan la salvación que Jesús viene dando en los últimos 2000 años. Tristemente. Pero aún así, hermanos, tuvieron la salvación, la oportunidad de ser salvos, y la rechazaron. Y me acuerdo en este momento del rey Agripa, cuando el apóstol Pablo le presenta el mensaje de salvación, y él le responde: Pablo, por poco me persuades, por poco me convences de ser cristiano. En otras palabras, rechazó esa gran oportunidad de alcanzar la salvación. Una de esas personas que vinieron a Jesús para conocer más de él, para oír de sus palabras y el testimonio de sus milagros, de sus señales, fue Nicodemo. Este era una persona importante en Jerusalén porque pertenecía a la secta de los fariseos. Habían dos grupos hace 2000 años. Uno era los fariseos, que creían en la resurrección de los muertos, al cual pertenecía Nicodemo, y otros eran los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, y era de la clase social alta, tenían mucho poder. Nicodemo era un judío, aunque tenía un nombre griego, era un principal, era un magistrado, conocía la ley de Moisés a cabalidad, y por esta razón él era considerado un intérprete de la ley, un abogado, porque acuérdense que es la ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel después de que salieron de Egipto en el monte Sinaí. Era la ley que Dios puso para que a través de esa ley él iba a gobernar a toda esta nación, y bajo el ministerio del Señor Jesucristo todavía estaban en la ley de Moisés, no ahorita.
Él era un hombre de una reputación intachable en el tiempo de Jesús y se suponía que él conocía o debía guiar a sus discípulos en sus enseñanzas, a todo aquel que estuviera bajo su tutela. Si hay algo importante que tenía que enseñar era cómo ser salvos. Lamentablemente, la mayoría de los judíos, si podemos decir la mayoría, creían que por el simple hecho de ser judíos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, eso los hacía salvos el día que ellos partieran de este mundo. Y estaban equivocados porque la predicación de Jesús, el mensaje de Jesús para Nicodemo decía todo lo contrario. En este diálogo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo surgen dos preguntas que este maestro de la ley le hace a Jesús. Número uno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y la segunda pregunta, como resultado de la primera, es, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? El relato bíblico aquí en Juan capítulo 3 nos dice que Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús. No sabemos las razones exactas. Podemos mencionar algunas posibilidades. Uno, porque tenía interés de conocer a Jesús, conocerle de cerca, porque él había escuchado acerca de Jesús, pero no le conocía personalmente. Es una posibilidad. Él quería conocer esa identidad para algunos misteriosa de Jesús. Quería escuchar sus palabras, su mensaje. Quería oír hablar o de la misma boca de Jesús acerca de sus milagros, porque la fama de Jesús había corrido por todo Jerusalén, posiblemente Samaria y también Galilea, porque Jesús inicia su ministerio en la provincia de Galilea, al norte de Israel. Algunos consideran también que Nicodemo llegó de noche porque era tal vez tímido en ese sentido, porque tenía vergüenza que lo vieran hablando con Jesús y que sus propios amigos fariseos o tal vez otros líderes religiosos lo juzgaran o lo reprendieran por acercarse a Jesús. Porque Jesús no fue visto con buenos ojos por el sumo sacerdote, por los sacerdotes y por muchos de los líderes del templo de Jerusalén. Así es que Nicodemo fue reservado y le fue a buscar de noche. Ahora, ¿cuál era la identidad que Nicodemo tenía acerca de Jesús y del nuevo nacimiento? Porque para él esto era nuevo, aunque era un maestro de la ley. Podemos ver en este versículo que Nicodemo tenía muy poco conocimiento de la verdadera identidad del Señor Jesús. Él pensaba, por las palabras que leemos aquí en el versículo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, pensaba que era un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, si Dios no está con usted. Nicodemo no sabía que estaba frente a él en ese momento el creador del universo, el que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. Nicodemo no sabía que Jesús, ese hombre que estaba ahí, le había dado la vida. A pesar de tener mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros de poesía como los Salmos, perdón, y de los libros de los profetas, como dije, donde se encuentran gran cantidad de profecías mesiánicas, es decir, profecías que hablaban del advenimiento del ungido de Dios, del Hijo de Dios, del Mesías Cristo. Esta es una historia en realidad, hermanos, para mí, tener tanto conocimiento de las Escrituras y sin embargo no haber identificado que ese hombre que estaba en su casa o en la casa donde vino a visitar a Jesús
no conociera que estaba con el Mesías, con el Cristo, con el siervo que iba a morir en la cruz del Calvario para darle a él su propia salvación. Eres un maestro. Sabemos que Dios está contigo, Jesús. Pero es interesante que el Señor no afirma las palabras de él, si es cierto, en parte sí es cierto, ¿ya? Él era maestro, Dios estaba con él, el Padre Celestial, pero él era más que eso, era el Dios encarnado. Jesús va al punto principal, a la necesidad de Nicodemo y a la necesidad de muchas personas en este mundo, y le comparte el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo le presenta la gran verdad que debe conocer toda persona. Si usted no es cristiano, este es un mensaje que usted debe saber, que usted debe conocer por su propio beneficio. El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le responde a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es posible que Nicodemo estuviera pensando en sí mismo, ¿cómo puedo yo nacer? Si ya soy un viejo, una persona adulta, una persona mayor. ¿Cómo sería posible esto? O sea que el Señor en ese momento puso esas palabras en la mente de Nicodemo y su mente comenzó a trabajar muy rápidamente. Y entonces, ¿cómo podría yo ser salvo? Esto le hacía muy difícil a Nicodemo porque a través de la ley de Moisés nunca había escuchado esta verdad que estaba saliendo de los labios del mismo Jesús. No de un profeta, no de un maestro, no de un religioso del templo, no. Eran las palabras de Jesús. No se trataba de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual y tenía que ser obra del mismo Dios. El nacimiento espiritual no es obra humana. Lo que Jesús le estaba tratando de decir a Nicodemo era que necesitaba una regeneración interna, un nacimiento espiritual, como dice el apóstol Pablo allá en Tito 3:5, cuando Pablo le escribe al pastor Tito, que estaba ministrando en otra iglesia, nos salvó, es lo que dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Número uno, por su misericordia, somos salvos por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Pero vean lo importante de esta primera parte del versículo, cuando dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No son nuestras buenas obras las que nos pueden salvar. Son buenas, tenemos que hacerlas como cristianos, somos llamados a hacer buenas obras en el mundo, al prójimo, pero no son un requisito indispensable, vital para la salvación, sino el lavamiento de la regeneración. La Biblia nos dice que el cristiano es lavado por la sangre de Cristo. Es la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia, dice el apóstol Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dice, por la renovación, el Espíritu Santo renueva al cristiano. El Espíritu Santo hace una renovación interna en el alma, en el espíritu, y eso no lo puede hacer ningún ser humano, ningún pastor, ningún líder religioso, ninguna persona que esté en el cielo puede producir ese nuevo nacimiento, sino solamente Dios, el Espíritu Santo. Este es un lavamiento, como dije, por medio de la sangre de Cristo que limpia, lava al pecador de su pecado. Pablo dice, somos comprados por precio.
Y el precio que se pagó por su salvación y por mi salvación es el precio más alto que Dios, el Padre Celestial, ha pagado, la sangre de Cristo. La salvación de un alma tuvo el costo más grande en todo el universo y en el cielo. La sangre del Hijo de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 2, en la carta de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. ¿Cómo? Por medio del nuevo nacimiento. La nueva creación espiritual es producto del nuevo nacimiento que hace el Espíritu Santo. Como el Señor le dijo a Nicodemo, no por obras de la ley, como lo suponía él. De ahí surge la segunda pregunta que Nicodemo hace. ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Así como Nicodemo, hay personas que piensan que la salvación depende de cuántas obras hagamos, buenas obras, de cuántos sacrificios hagamos, sacrificios físicos. No, hermanos o amigos, la salvación no depende de usted. No depende de cuánto haga usted, cuánto sacrificio, y usted puede poner todos los sacrificios que usted pueda hacer físicamente. Eso no le va a salvar. Es un acto de fe y arrepentimiento en la cual reconocemos que somos pecadores. Lo primero que usted debe hacer, hermano y hermana, amigo, usted que me escucha, si no es cristiano, si no ha recibido el nuevo nacimiento, usted tiene que reconocer que es pecador. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Busca este versículo, Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Todos tenemos que pagar el precio por nuestro pecado. Mas la dádiva, ¿qué quiere decir eso? El regalo de Dios es vida eterna. Usted y yo no podemos ganar la salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero es el regalo que más caro le ha costado al Padre Celestial. Y Él solamente nos lo ofrece gratuitamente. ¿Por qué? Porque Dios el Padre Celestial pagó el precio más alto para dárselo a usted como un regalo. Usted tiene que aceptarlo por la fe, reconociendo que es pecador, que no se puede salvar a sí mismo, y aceptando que Jesús, cuando murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por sus pecados, derramando la sangre hasta la última gota de sangre, y que en ese momento que Jesús estaba muriendo, sus pecados y mis pecados, Él los estaba cargando en su propio cuerpo. Por eso le decimos, Señor, gracias por pagar el precio de mi salvación. Acepte que Jesús hizo todo
lo divinamente posible porque usted hoy pueda recibir la salvación si no la tiene. Porque un día usted va a enfrentar a Jesús, ya no como Salvador, ya no como juez, perdón, ya no como Salvador y abogado, sino como el juez que juzga. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. El nacimiento del agua y el espíritu según el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y en este versículo encontramos que el Señor agrega más información a lo que está hablando con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora le dice, y el que no naciere del agua y del poder del Espíritu Santo, no solamente no puede ver el reino, sino también no puede entrar en el reino de Dios, el Padre Celestial. Cuando Jesús le menciona el agua, este requisito para el nuevo nacimiento, no se está refiriendo al sacramento, al mandamiento, a la ordenanza de Jesús del bautismo. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es un signo y sello de nuestra salvación. En el bautismo representamos la crucifixión y muerte de Cristo. Luego, cuando somos sumergidos en el agua, sepultados con Él, dice el apóstol Pablo, fuimos sepultados juntamente con Él. Y cuando Cristo resucitó, dice Pablo, fuimos resucitados con Cristo juntamente. A través del bautismo representamos nuestra salvación en la persona de Jesús. Anunciamos el evangelio de salvación, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero el bautismo no salva a nadie. El único que salva es la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. No tiene una posible interpretación del agua. Es que Jesús se estaba refiriendo a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar la palabra. Y también por la palabra, porque es ella, el poder, es ese poder que tiene la palabra de Dios de perdonar y limpiar nuestros pecados. Hermanos, amigos, no hay otro libro en este mundo que nos diga o que contenga un mensaje de salvación y vida eterna. Es este libro. Son las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios la que tiene el poder, el mensaje de poder. Si usted lo cree y hace lo que la Biblia le dice, usted puede encontrar la salvación. La Biblia contiene el único mensaje de salvación. Y Pedro le escribe a los hermanos en la diáspora, en la primera carta, el versículo 23 del capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Pero ¿qué dice Pedro? Siendo renacidos. Su mensaje es acorde con el mensaje que Jesús le dio a Nicodemo, siendo renacidos, habiendo ocurrido un nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, porque este nacimiento es del Espíritu, sino de corruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda palabra que el Señor nos dejó en las Escrituras se va a cumplir. Usted dice, yo no creo en la Biblia. Eso no es ningún problema. No depende de que usted o yo creamos en la palabra de Dios para que esa palabra se cumpla, no. Es que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. La palabra de Dios es verdad.
Y Jesús es el Todopoderoso también, igual que el Padre y el Espíritu Santo, y su palabra se va a cumplir en el tiempo de Él. Otra posible interpretación es que el agua hace referencia al Espíritu Santo, ya que cuando Él viene a ser morada en el corazón del nuevo creyente, el Espíritu Santo le llena completamente. Ya dijimos que el Espíritu Santo nos renueva. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hermanos, muchas personas equivocadamente tienen una opinión, un concepto equivocado de quién es Jesús, de quién es Dios o quién es el Espíritu Santo. Tienen una idea equivocada de cómo alcanzar la salvación. Y lamentablemente muchos se pierden por no creer la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él, criada para redarguir, para corregir, para instruir. Y dice Pablo, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Usted necesita la palabra de Dios. Aunque usted diga, yo no lo creo, sí, pero Dios dice que usted necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, vida eterna. Y el apóstol Pablo dice a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, en él también vosotros, esto fue para la iglesia en Éfeso hace 2000 años, pero ahora es aplicable a todo creyente, a todo cristiano. No estoy hablando a todo miembro de las iglesias, no, porque no todo miembro de las iglesias, lamentablemente, no todos son cristianos, solamente los que han hecho un pacto con el Señor Jesucristo, los que han hecho de Jesús su Salvador. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, el Evangelio de Jesucristo. Habiendo creído en él, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hay que creer el mensaje. Hay que creer en Jesús. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y Pablo dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Si Jesús nos dio vida, era porque espiritualmente el ser humano estaba muerto. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Ahora, Pablo dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor con que nos amó, hermanos, Dios le ama. Amigo, si usted no es cristiano, Dios le ama, Jesús le ama. Y por eso Pablo dice que por su amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, si usted no ha aceptado a Cristo, si usted no ha sido perdonado de sus pecados, la Biblia dice que usted está muerto espiritualmente, aunque usted diga físicamente, yo me siento muy bien, yo me siento con fuerza, yo voy a trabajar, yo corro, yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz. Sí, todo eso es correcto. Pero espiritualmente, usted está muerto. Es lo que dice la Biblia. Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero el Señor Jesucristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo lo dice de esta manera en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted. Piénselo bien, piénselo bien.
Deje el orgullo a un lado. Deje la vanidad a un lado. Si usted se siente como Nicodemo, que tal vez sus amigos le van a juzgar, sus compañeros de trabajo, déjelo a un lado. Es más importante su salvación. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ningún amigo lo va a hacer por usted. ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba confundido. Nicodemo es un ejemplo clásico y representativo de personas que todavía no son cristianas, que aunque pueden conocer muchas historias de la Biblia, personajes importantes como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Moisés, Josué, Isaías, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, los apóstoles, pero todavía no han entendido el mensaje de salvación. Personas como Nicodemo pueden estar en la iglesia muchos años, escuchando sermones, estudios bíblicos, cantando himnos, pero si no han nacido de nuevo, están en oscuridad espiritual, lejos de la salvación. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, porque el Espíritu Santo nos da el discernimiento para entender el verdadero mensaje de Dios, de su palabra. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, el Señor comienza a hacer de su vida una vida nueva, una vida diferente. Le da una nueva manera de pensar, le da un corazón de amor, le da ese apetito, esa hambre de conocer más de Dios. Usted antes no leía la Biblia, ahora la Biblia, como dice la Escritura, dice el salmista, dulce es a mi paladar tus palabras. Usted antes no quería hablar con Dios, ahora usted quiere hablar con Dios, orar. Usted antes no le cantaba a Dios, ahora usted siente la necesidad de alabar a Dios también a través del canto. Usted antes decía, yo no pongo un pie en la iglesia, yo no soy hombre de iglesia, no, yo creo a Dios a mi manera, no. Ahora usted dice, yo siento la necesidad de congregarme en una iglesia con mis hermanos y hermanas para que juntos alabemos al Señor y sentamos esa presencia de Dios en nuestros corazones. Eso es una nueva creación. Eso es ser cristiano. Ahora usted quiere que otras personas tengan lo que Dios le dio a su vida. Una nueva creación, una nueva vida, donde usted va a ser bendecido ricamente, juntamente con su esposa, su esposo, sus hijos e hijas. Yo le invito a aceptar a Cristo en esta mañana. Cierre sus ojos en ese momento. Dígale estas palabras con todo su corazón, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario por mi vida. Gracias por derramar hasta la última gota de sangre, Señor. Cargaste todos mis pecados hace 2000 años. El castigo de mi paz, de mi salvación, Señor, lo cargaste en la cruz del Calvario. Dígale, Señor, gracias por morir por mí. Dígale, yo te acepto en este momento como mi único y suficiente Salvador. Dígale, yo abro mi corazón en este momento, yo abro mi vida. Entra a mi corazón, límpiame. Santo Espíritu, renuévame, lávame con la sangre, esa sangre preciosa del Cordero. Y dígale, yo acepto tu salvación. Y gracias por hacerme hoy, en este momento, tu verdadero hijo, tu verdadera hija. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ha hecho la decisión más importante en toda su vida. Un día nos veremos en el cielo, téngalo por seguro. Un día nos vamos a ver en el cielo con Jesús.
Dios le bendiga.